gracias al Señor que estamos en este lugar y ya listos para ahora escudriñar las Escrituras y aprender de ellas lo que Dios quiere que aprendamos. Hay muchas cosas que aprender, hermanos, y para eso necesitamos tener la actitud adecuada. Está con nosotros el hermano Rubén Galvez, hermano en Cristo, amigo del hermano Rubén Loreto, ¿verdad? Bienvenido, hermano, qué bueno que está aquí con nosotros. Muy bien, hermanos, vamos a dejar a un lado todas las cosas que nos están inquietando en este momento. Pueden ser problemas, pueden ser deudas, pueden ser muchas cosas. Vamos a concentrarnos en lo que Dios nos va a decir en esta mañana, ya que todos necesitamos del consejo de parte de nuestro Dios. Y pues, ayuda mucho el hacer un lado todas estas cosas, concentrarnos en este tiempo tan especial de abrir la palabra y ver qué Dios me va a enseñar a mí. No esté pensando en este mensaje es para fulano, sultano. No, ¿qué me va a decir a mí Dios el día de hoy? Y para ello les voy a invitar a buscar el Evangelio de Mateo, el versículo, a memorizar o hacer el intento de grabarlo, memorizarlo, que es el Mateo capítulo 15, versículo 11. Dice este versículo: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Lo voy a repetir una vez más. El Mateo 15, versículo 11. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Creo que es un versículo, no es muy largo, y espero que no sea muy difícil de memorizar. ¿Les parece bien si lo repetimos un par de veces, hermanos y hermanas? La cita y el versículo. Empezamos. Mateo 15, 11. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Una vez más. Mateo 15, 11. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Ese va a ser el versículo que nos va a ayudar a dirigir o a recordar al hermano Rogelio. Cuando ya estén los grupos aquí y cada grupo le diga su texto de memoria, bueno, nosotros vamos a compartir esto. ¿Alguien lo puede decir, hermanos? A ver si puedo. De memoria, le ayudamos, hermano, claro que sí. Mateo 15, 11. No lo que sale de la boca contamina al hombre. No lo que entra en la boca. Perdón, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Amén. ¿Lo dije bien? Claro que sí. ¿Alguien más que tenga? Adelante, hermano Ávila. Mateo 11, 15. No todo lo que entra en la boca contamina al hombre, mas todo lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Amén. Mateo 11, 15. ¿Alguien más? Si lo quiere compartir. Y ahorita lo vamos a explicar un poquito de qué nos está hablando el contexto de este versículo. Adelante, hermano Daniel. Mateo 15, 11. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Muy bien, hermano. Uno más, o una hermana más, con toda confianza. Esto ayuda un poquito a romper cierta tensión, cierto hielo, un rompehielo que llevamos en las actividades con los niños de pedagogía, un rompehielo. Adelante, hermano. Mateo 15, 11. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca contamina. Eso contamina. Muy bien. Esto contamina al hombre. Juntos, hermanos, cerramos la Biblia. ¿Listos? Mateo 15, 11. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Esta porción la expresa el Señor Jesucristo en medio de las preguntas que le hacían constantemente
pudiendo ser a veces los fariseos, los religiosos de aquellos tiempos, los saduceos, los escribas, y también los discípulos preguntaban. Esto es bueno, hermano, porque Jesús siempre tiene respuesta para todos. Aún Jesús tiene respuesta para nosotros también. Y Él siempre va a contestar la respuesta. A veces les enseñaba por parábolas, y aún en esas parábolas les daba la explicación. En esta ocasión, la Biblia dice en el capítulo 15 que se acercan los escribas, se acercan ciertos escribas y fariseos de ahí de Jerusalén, y le hacen la pregunta retadora al Señor: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Hay veces que las personas nos regimos más por la tradición que por la palabra de Dios. Esto a veces es difícil de aceptar. En México somos muy tradicionalistas. Si pudiéramos hablar de las tradiciones de aquí, de nosotros, de México, como regiomontano, pues hay muchas tradiciones. Pero ellos le decían: ¿por qué tus discípulos están quebrantando esta tradición de los ancianos? ¿Por qué? Porque ellos no se lavan las manos cuando comen pan. Evidentemente tenían esa tradición, tenían que lavarse varias veces para no quebrantar esa tradición de los ancianos. No, obviamente tiene que ver la higiene, pero más allá de la higiene era una costumbre, era una tradición también. Y el Señor Jesucristo les dice: ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Les devuelvo otra pregunta. Así como cuando a Nicodemo, ¿se acuerdan? Ese encuentro entre Jesús y Nicodemo era una pregunta contra otra pregunta. Y aquí le dice: Dios mandó diciendo: honra a tu padre, honra a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero ustedes dicen: cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar, dice, a su padre o a su madre. Dice: así ustedes habéis invalidado el mandamiento de Dios, y otra vez, por tercera ocasión, por vuestra tradición. A veces las tradiciones están por encima de la palabra de Dios, y no debería ser así. Ayer en mi casa, que es su casa, tuvieron una actividad. Los que saben dónde vivo y los que no saben, los invito. Y me doy cuenta de las actividades que se desarrollan ahí enfrente. Se llenan ahí la calle, es un caos literalmente, no hay circulación cuando hay un evento ahí enfrente de esta iglesia. Y es impresionante cómo se llena. Termina todo y después se oye la música regional, se oye el baile, se oye todo. Pero bueno, a veces son las tradiciones las que imperan, hermanos. Y aquí el Señor Jesucristo les hace hincapié, les dice palabras fuertes a ellos, diciéndoles: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y la razón la explica, porque dice: pues en vano me honran. Algo vano es algo que no tiene ningún provecho, ¿sí? No sirve, no funciona, está seco, totalmente anulado. En vano me honran enseñando como doctrinas, ahora sí les dice, mandamientos de hombres. Mandamientos de hombres. Hermanos, tengamos cuidado con los mandamientos de los hombres. Es más, Dios dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Mejor es confiar en Jehová. Por eso es bien importante, cuando estemos escudriñando la palabra de Dios, veamos qué nos dice Él a nosotros. Y dice: en vano me honran ustedes, porque por un lado me están honrando de labios, ¿sí? Pero su corazón, que es lo que me importa, está muy lejos, muy distante de mí. Y sucesivamente les dice a la multitud: oigan y entiendan. ¿Cuál es el versículo, hermano, de memoria? ¿Lo vemos? Es Mateo 15:11. ¿Qué dice?
está el contexto. Debido a esa pregunta, ¿por qué sus discípulos no se lavan las manos? ¿Sí? Invalidan esta tradición tan importante. Claro que tiene que ver la higiene, es muy importante, pero no va por ese lado, sino va por una tradición. Mañana, si Dios nos da la oportunidad de viajar y salir a este lugar, un ejido, ustedes saben que no hay agua ni para bañarlos. Y hay veces que hacemos todo lo posible por mantenernos limpios, pero a veces las condiciones son muy diferentes, hermanos. No hay agua, y si no hay agua, no hay nada. Pero bueno, esta cuestión lo lleva al Señor Jesucristo a explicarles una vez más la doctrina o la enseñanza. Y les dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sabes? A manera de pregunta, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? O sea, se molestaron. Evidentemente, cuando algo no nos gusta, existe una actitud de rechazo, una actitud de molestia. Como seres humanos, así pasa, ¿verdad, hermanos? Cuando viene usted manejando, de repente alguien le da un cerrón, ¿y cuál es su respuesta inmediata? Dios lo bendiga, Señor. ¿Sí? Muy posiblemente. Posiblemente no. En fin, esa es la reacción a veces del ser humano. Tú me dices, yo te digo. Tú me haces, yo te hago. ¿Sí? Y esto lo podemos ver en muchas áreas de la vida. Y se ofendieron, dice, oye, se ofendieron, Señor, los fariseos cuando oyeron esta palabra, pues evidentemente. Pero les responde el Señor, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Déjenlos. ¿Por qué? Porque son ciegos, guías de ciegos. Recuerden, ellos enseñaban tradiciones, mandamientos de hombres. Dogmas, un dogma es una imposición. Es como decir, aquí vamos a aplicar la ley manolaica. Y la ley manolaica les pone un cartelón atrás y dice, todos van a traer este tipo de ropa, todos los hermanos, las hermanas, así tiene que ser. O sea, esos son dogmas, ¿sí? Que se hagan las cosas como yo quiero. Entonces, el Señor Jesucristo les dice, déjalos, son ciegos, déjenlos. Si el ciego guiare ahora al ciego, ambos van a caer en el hoyo. Pedro le dijo, Señor, explícanos esta parábola. No la entendemos. También ustedes están sin entendimiento. Porque también iban ellos ahí en esta serie. Ustedes también no lo están entendiendo. No entienden que todo lo que entra en la boca va, físicamente hablando, al vientre. Y esto es echado después en la letrina. Pero, noten, lo que sale de la boca, del corazón, sale. Y esto, dice el Señor, es lo que va a afectar realmente. Es lo que va a contaminar realmente. De ahí que cómo está nuestro corazón, hermanos. De ahí que cómo está nuestro corazón. En el corazón o del corazón, la Biblia cuando habla del corazón, se refiere no al músculo que tenemos nosotros, que constantemente está, ¿cómo se le llama la expresión? Irrigando, ¿es correcto? Sangre por todo nuestro cuerpo, nuestro cerebro. A propósito, cuando nos toca el culto de las 3, nos da mucho sueño, ¿saben? Una de las causas, una de ellas, porque hay varias, es que precisamente la mayor energía, el mayor flujo de sangre se concentra más en el sistema digestivo, es lo que algunos dicen, y eso hace que no nos lleve suficiente oxígeno al cerebro, y eso contribuye a que nos dé muchos sueños. Espero que no hayan almorzado mucho ahorita, porque me voy a dar cuenta, si algunos almorzaron, pero requete bien, pues van a estar bien dormiditos. No, hermano, es lo que se
15:11 dice, pero cuando la Biblia hace un énfasis al corazón, no se refiere a este corazón, a este músculo, hermanos, no es este corazón. ¿Se entiende? El corazón al cual Dios hace referencia en su palabra, en el corazón residen los pensamientos, la voluntad, el intelecto y las emociones. Es el centro de toda persona. No es este corazón, no es este músculo. Es el centro de todo tu ser. Donde están los pensamientos, la voluntad, el intelecto y las emociones. Por eso dice el Señor, dame, hijo mío, tu corazón. El salmista dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Engañoso es el corazón y perverso, dice, más que todas las cosas. Entonces, hermanos, el corazón, cuando Dios nos habla, Él se refiere a esto. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en mi corazón? Porque, completa el versículo, de la abundancia, ¿sí? De la abundancia del corazón, de lo que esté lleno mi corazón, de lo que esté lleno tu corazón, eso es lo que va a salir evidentemente de tu boca. Y eso puede contribuir a algo bueno o a algo muy negativo. El apóstol Santiago dice, hermanos míos, de una fuente no puede salir agua dulce. ¿Qué más? Y amarga. De una misma boca no puede salir bendición y maldición. Y ¿saben? Nos dice algo que no nos gusta. Dice, hermanos míos, esto no debe ser así. ¿A quién le gusta que le digan esto? A nadie. Los fariseos, los escribas se molestaron con los discípulos y le dijeron a los discípulos, porque me llama mucho la atención que ni siquiera tuvieron el carácter para ir con el Señor y enfrentar al Señor en ese sentido, sino que le dijeron a los discípulos para que los discípulos le digan al Señor. Hermanos, del corazón, versículo 19, ¿qué hay en el corazón del ser humano de acuerdo a la palabra de Dios? Lean por favor versículos 19 y 20, si son tan amables. Adelante. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos y lavar no contamina al hombre. El título de este mensaje, que además está grabado en la plataforma digital, es cerrando tu corazón. Cerrando tu corazón. Habla en primera persona, porque realmente la Biblia siempre nos habla en primera persona. Esto es cuando va directo a mi vida, a tu vida, el mensaje de la palabra de Dios. Hermanos, insisto, cuando se habla de la Escritura, cuando alguien nos esté predicando, alguien nos esté enseñando, tenemos que estar bien receptivos a la palabra para que Dios toque mi corazón. Yo necesito que Dios toque mi corazón, porque muchas veces nuestro corazón, mi corazón, se llega a cerrar. Y es muy importante que vengamos a este lugar y decir, Señor, ¿qué me vas a hablar a mí? Porque el asunto es conmigo, es directo. Cuando el profeta Natán fue y encaró al rey David por aquella terrible situación que vivió el rey David de adulterio, de asesinato, de mentiras, de todo lo que sucedió en la vida del rey David. Y llega el profeta Natán y le habla de esa corderita, ¿recuerdan ustedes? Pero cuando ya lo tenía aquí de frente y todavía el rey se enojó y empezó a decir, ya molesto, ¿verdad? ¿Cuál debería ser la sentencia con ese hombre perverso?
el profeta lo miró directamente a los ojos y le dice, tú eres ese hombre. Las cosas cambiaron para David tremendamente. Entonces la Biblia nos va a hablar en primera persona, tú, directo, directo. Esa aplicación es muy importante, una aplicación devocional y personal. Y es como Dios nos va a ir moldeando poco a poco. La Biblia, recuerden que el apóstol Santiago dice que es como un espejo. En ese espejo yo voy a ver las imperfecciones que tengo. Es decir, en la Biblia me va a hablar a mí, Manolo, y me va a decir, aquí estás terriblemente mal. Corrígete, atiende este asunto. Y me va a decir, ahí vas, ahí la llevas. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Mira que te mando, complétenlo, hermanos. ¿Qué sigue? Nunca se apartará. Creo que ese es antes. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, Manolo, para que guardes y hagas, Manolo. ¿Sí? ¿Qué más, hermano? Conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, Manolo, harás prosperar. No dice los caminos de los demás, ¿verdad que no? Entonces harás prosperar tu camino. Y luego dice, y todo te saldrá bien. Ese todo, hermanos, no nos dice que no va a haber pruebas. Ese todo no nos dice que no va a haber circunstancias difíciles. Nos dice que con la ayuda y la gracia de Dios todo va a salir bien. Eso es lo que nos dice. Es como el canto último que nos dirigió ¿quién? Mano Pascual. ¿Se acuerdan? Grande gozo hay en mi alma hoy, dice este canto, porque sé que Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están. Jesús me libertó. El gozo no depende de las circunstancias que nos rodean, hermanos. Estas pueden ser buenas o muy malas o terriblemente malas. El gozo depende que Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él vive en mi corazón. Él está conmigo como poderoso gigante. Él me dijo, no te dejaré y no te desampararé. Y Él me espera ahí. El gozo no depende de las circunstancias. Claro, ese himno requería cantarse como dijo hermano Pascual, en el contexto de lo que estamos haciendo, hermanos. Es bien importante el contexto. Yo creo que esa es la parte que batallamos, me incluyo, porque no vemos el contexto. Pensamos que todo es igual y no es igual. Siempre hay un antes, que hasta antes, un después, para aterrizar bien de qué se está hablando. El contexto, muy importante. A veces se tuercen los contextos y eso genera un conflicto terrible. Alguien que le guste jugar fútbol, levante la mano. Fútbol, eso, Eduardo, sí sabe. Si yo te digo, pásame los tacos, tú lo entiendes, ¿verdad? Y si yo no entiendo o alguien no entiende este contexto, vamos a un puesto y me dice, pásame los tacos, ¿qué harías? Los que juegan billar, oye, pásame el taco. Bueno, entonces, ¿cuál? ¿El que se come o el del tachón o el que... ¿De qué estamos hablando? Ese es el contexto, hermanos. Siempre hay un contexto. En esta vida, todo tiene un contexto. Por eso tenemos tantos problemas, porque queremos generalizar el asunto y decir, todos son iguales, todas las mujeres son iguales, ¿es cierto, hermanas? Todos los hombres son iguales, todas, no es cierto, hermanos, somos totalmente diferentes. Lo que nos une es el Señor. De ahí que tenemos que tener mucho cuidado. Ok, hermanos, espero que se haya entendido el contexto del corazón, porque este es el tema de esta enseñanza. Cerrando tu corazón, en primera persona, tu corazón, mi corazón. Hay una sensación que experimentamos o se percibe cuando llegamos a algún lugar
y está cerrado. ¿No les ha pasado? Que vamos rápido porque tengo que ir a X lugar y cuando llegamos nos sorprende el que ya está cerrado y esa sensación se percibe, ¿verdad que sí? Nos da frustración, nos da coraje a veces, nos da sentimiento, nos da lo que sea. Podemos hablar de algún lugar X, ¿verdad? Puede ser porque no llegamos a tiempo, por otras causas, no lo sé. También cuando las expectativas de pensar que nuestros mejores amigos nos puedan ayudar cuando estemos en un apuro y de repente nos cierran su apoyo. ¿Les ha pasado alguna vez? Que hay alguna circunstancia y ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Ah, mi amigo, mi amiga, mi hermano, voy a ir, ¿verdad? Y le voy a decir, ¿verdad? Oye, mira, me está pasando. Y de repente se cierran las opciones, se cierran las posibilidades. ¿Les ha pasado alguna vez, hermanos? Cuando se cierra el apoyo, se cierran las puertas. Y solo se limitan a veces a decir, voy a hablar por ti. ¿Sí ha pasado alguna vez? Puede pasar. Esto me hace recordar un poquito lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 14. Vean un poquito ahí. Espero tengan un ejemplar de la Biblia en sus manos para que busquen, por favor. Y en la carta de Santiago vamos sobre el mismo contexto del tema de cerrando mi corazón. Dice el capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha, hablando de la fe sin obras es muerta? ¿De qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Es una pregunta. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos. Esto equivale a decir, voy a orar por ti, mi hermano. Pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. Pregunta, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta. Algo parecido, ¿verdad? Es decir, se cerraron las posibilidades. Yo pensaba que me ibas a tender la mano, porque somos cuates, y me doy cuenta que no. Ahora, se entiende cuando no puede, ¿verdad? Cuando no se puede, hermano, no se puede y se acabó. Pero cuando hay las posibilidades y se cierra la puerta, ¿te ha pasado alguna vez? Cuando tienes necesidad de un empleo y las opciones se van cerrando por varias cosas como la edad. Ya cuando llegamos a una edad, ya es bien difícil conseguir un trabajo. Sí hay trabajo, que ya de plano que traes por alguna circunstancia, o no puede, o algo está pasando. Sí, pero cierto o no, se batalla mucho. Ya no nos da trabajo tan fácilmente, hermanos. Ya es más difícil, créanlo. En el caso de su servidor, si voy y pido un trabajo, puede que sí me den, pero ya no como yo quisiera, sino como lo que me quieran dar. Ya una persona, creo que en la edad que tenemos, servidor 51 años, pues ya se batalla. Ya la mayoría ya son de, no sé, qué edad piden. Pero ya de 51 años sí se batalla más. Y de pilón, con amputación de tercero y cuarto ortejo del pie derecho, menos. Imagínense, se van cerrando las opciones. No hay trabajo, se cerró la puerta. Se van cerrando por varias cosas como la edad, la discapacidad o el estudio. El estudio, les he dicho a los muchachos que el estudio abre muchas puertas. Hermanos, entendamos una cosa, el estudio secular no está peleado con las cosas del Señor de ninguna forma. Si podemos instar, motivar, apoyar a que los muchachos sigan adelante en los estudios académicos, esto es bueno. ¿Sí, hermanos? ¿Amén o no amén? Amén. Porque luego resulta que en algunos seminarios los permean de una idea totalmente opuesta y no es así. Tengamos cuidado. Ellos pueden prepararse
Imagínense que tengamos abogados, licenciados, doctores. ¿Eso es malo, hermanos? No, hermano. El problema es que los muchachos, cuando se olvidan de Dios, ese sí es un problema. Ese es un problema. Porque eso es para ponerlo al servicio del Señor. Pero a veces el estudio, por falta de estudio, no nos dan oportunidades de trabajo. Se cierran las opciones, hermanos. Es lo que estamos hablando. Esa sensación que se percibe cuando todo se cierra es una sensación, ¿cómo le podemos decir, hermanos? ¿Cómo la percibes esa sensación? Desesperante, fea, amarga. Ahorita fui a la tienda de ahí donde mi casa fue su casa y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Tengo que apurarme a planchar. Y yo plancho para que sepan mi ropa y la de José Enrique. Ella plancha la de ella y la de mi hija. Y digo, porque nos van a cortar la luz. No por falta de pago, es porque van a poner un megatransformador no sé dónde. Usted también se va a quedar sin luz, hermano. Porque son varias colonias que ya anunciaron, ¿verdad? Los de Juárez, los que vivimos en Juárez. Muchas colonias de 8 de la mañana a 6 de la tarde también les va a afectar el índice corte por un transformador que van a poner por ahí. Ya nos advirtieron de 8 a 6 de la tarde, pero ya la están cortando desde Cilándaro, creo que te la cortaron luego, ¿verdad que sí? No te esperaron ni a las 8. Están modernizando todo para allá. Sí, de verdad, entonces digo, déjame, voy a la tienda porque necesito comprar un panecito para tomar mi cafecito. Y la tienda cerrada. Dije, ay. Y ahí regreso. ¿Qué le pasó a don Ramiro que siempre abre temprano? Esa sensación, a eso, pero hay veces que se siente más fuerte. Hermanos, así esa sensación que se percibe cuando todo se cierra, en la iglesia también pasa lo mismo. El apóstol Santiago está hablando a creyentes cuando habla acerca de las pruebas, hablando de las riquezas, hablando de todo, habla a creyentes muy a propósito. Así como en la iglesia también se van cerrando expectativas de cuál es el propósito de la iglesia, cuáles son los objetivos de la iglesia. Se van cerrando algunas cosas muy importantes dentro de la iglesia del Señor, hermanos. Es decir, la iglesia va cerrando su corazón a cosas que son muy importantes, a principios bíblicos que no deberían de ser quebrantados, porque los principios bíblicos aquí están, hermanos, no hay nada nuevo, son principios bíblicos, aquí están. El problema, no los seguimos. El problema, seguimos los mandamientos. El problema, tradiciones de hombres, el egocentrismo, la apatía, etc. Y así sucesivamente. Y eso va gobernando nuestro corazón. Eso hace que yo esté cerrando mi corazón delante del Señor. Decía el hermano Gerardo, hablando de la soberanía de Dios, creo que también hablaba de eso, hablaba de las prioridades. Creo que la soberanía de Dios fue un tema anterior y luego después habló de las prioridades. Y ese mensaje a mí me golpeó en mi corazón. Y dije, ¿qué estoy haciendo realmente? Yo tengo que hacer un autoexamen en mi corazón y darme cuenta de que a veces que mi corazón se va cerrando poco a poco. Hermanos, la iglesia debe cumplir diferentes propósitos porque así lo dejó el Señor en su palabra. Amén. La iglesia somos nosotros. Somos un cuerpo en Cristo. Este es un edificio que se va a quedar aquí. La iglesia somos cada uno de nosotros, hermanos. Bendito Dios porque tenemos un lugar donde congregarnos. Qué bueno. Pero la iglesia somos tú y yo, la iglesia del Señor. Y dice la Biblia que Él es la cabeza de la iglesia y que nosotros, tú y yo, somos miembros los unos de los otros. Y cada miembro de la iglesia es útil al Señor y es importante al Señor.
Esta mano no le puede decir a esta mano, no te necesito. Todos son importantes y funcionales en la iglesia del Señor. La pregunta es, de acuerdo a tu corazón, ¿lo crees o no lo crees? Ahí está el problema cuando se va cerrando el corazón, hermanos. Y en el tiempo que nos resta de esta enseñanza de escuela dominical, les voy a mencionar 3 ejemplos de quienes llegaron a cerrar su corazón. ¿Por qué ya no hay interés en seguir a Dios, en servir a Dios, hermanos? ¿Por qué ya no hay interés? Los institutos bíblicos cada vez se van viendo menos estudiantes. Esos hermanos jóvenes que ingresan a prepararse para servir al Señor y les permiten aprender algunas cosas importantes. El instituto, hermanos, es importante, sí es importante, es importante. Sin embargo, no es lo esencial, no lo es todo. ¿Sí me explico? Es importante y recomiendo institutos porque yo estudié en un instituto, mi esposa estudió en un instituto. Me dieron una noticia muy agradable, pero no digo más. Y yo lo recomiendo, ¿por qué no? Nos van a enseñar los peldaños importantes para cómo desarrollar un ministerio en donde el Señor es el dueño de la mies, es el dueño de su iglesia y Él va a poner a los miembros en su lugar como Él quiso. ¿Sí? El instituto nos va a proveer esas herramientas, esas materias, ¿verdad? Que son importantes. Pero el que acomoda las cosas a los miembros como Él quiere es el Señor. ¿Sí, hermanos? Entonces, ¿por qué ya no hay interés en servir a Dios? ¿Por qué ya no hay tanto énfasis en los institutos, en que se preparen los muchachos, un campamento y cuántos? ¿Por qué ya no hay? Porque se va cerrando el corazón. Esa es la respuesta. ¿Por qué ya no hay temor de Dios, hermanos, a veces dentro de las congregaciones? Hay una doctrina que es, la palabra doctrina es enseñanza, hermanos. Acuérdense, el mejor maestro que tenemos de doctrina, ¿quién es? Dígalo en una sola palabra. Jesucristo. La gente se admiraba de su doctrina. ¿Por qué? Porque hablaban con autoridad. Exacto, porque la palabra doctrina es enseñanza, así. Doctrina es enseñanza. Y la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los que estaban en sus mandamientos, como los escribas y los fariseos. Hermano, no es lo que yo digo, es lo que yo hago. La mejor predicación que podemos recibir, claro, el Maestro Jesús, pero la mejor predicación que podemos recibir es el ejemplo. No hay vuelta de hoja. Puedo hablarte del amor ágape, puedo hablarte de la justificación, de la redención, de escatología, te puedo hablar de esos temas, ¿verdad? Rimbombantes en algunas profecías, etc. Pero, como dice 1 Corintios 3 en la primera mención, si no tengo amor, nada sirve. Le estoy predicando del amor a la iglesia y luego de repente me agarro con mi esposa y a pelear. Díganme dónde está la congruencia aquí. No hay ninguna congruencia. Te estoy hablando del perdón, hermano, pero yo no quiero perdonarte. Estamos hablando de sobrellevar las cargas los unos de los otros. Y así sucesivamente. Entonces, hermanos, el temor de Dios. Hay una doctrina, les decía, esa doctrina es una enseñanza bíblica, es la doctrina de la separación. ¿Sí han escuchado esta doctrina, hermanos? Es una doctrina importante. Nosotros, como hijos e hijas del Señor, somos santos, amén, apartados. Pero hay una santificación que es progresiva, constante, que tiene que ir en forma ascendente y no hacia abajo, no descendente. La santificación, hermanos, es el resultado de
irnos apartando poco a poco de las cosas que hay que enseña este sistema. El príncipe de este siglo es Satanás. Y la iglesia tiene que ir apartándose de este sistema. No sé si se entiende un poquito el asunto aquí, hermanos. Dice el Señor, sed santos, porque yo soy santo. Pero dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque yo soy santo. Un Dios 3 veces santo. ¿Qué quiere decir? Que yo ya no debo de andar en las cosas que el mundo me ofrece, como bailes, bebidas, malas palabras. ¿Qué más, hermanos? Ayúdenme. Disensiones, envidias, chismes, pleitos, desavenencias, troalerías. ¿Qué es eso? Un truán es una persona de esos que se quieren imponer, es un truán. ¿Sí? Es como cuando a veces en la familia hay muchos problemas y a veces se aplica la ley del más fuerte contra el más débil, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas, hermanos, afectan realmente. ¿Por qué ya no hay corazones generosos? Porque se va cerrando el corazón, hermanos. ¿Por qué ya no hay, ya no vienen familias completas a la iglesia? ¿Por qué ya no? ¿Qué está pasando? Se va cerrando el corazón, hermanos. Y es sutil la estrategia del enemigo cuando trabaja. Es sutilmente, hermanos. No va a dejar caer el sablazo así. Es poco a poco. Dejan de servir. Dejan de venir. Poco a poco. Dejan de orar en sus casas. Dejan de meditar la palabra de Dios. Poco a poco. Así como cuando la serpiente le susurró a Eva, con que Dios os ha dicho, no moriréis, sino seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Sí? El trabajo de Satanás es sutil, hermanos. Una familia no se va de la iglesia de la noche a la mañana, entiéndanlo. Se va poco a poco. Poco a poco. Empieza a olvidarse de los principios bíblicos, poco a poco. Y otras cosas. Todo esto es por una sola razón, hermanos. Una sola razón. Y esa razón sencillamente es que el corazón se está cerrando. Vean ustedes, por favor, ahí en el capítulo 3 de Éxodo. Éxodo, hermanos, por favor. Capítulo 3, ahí tenemos un ejemplo de personaje llamado Faraón. Ustedes conocen parte de esta historia en donde Dios le pide a Moisés que pueda libertar a su pueblo Israel, que estaba bajo la esclavitud de los egipcios, particularmente de Faraón, que era el principal gobernante de Egipto. Y ustedes en esta historia se acordarán de muchas cosas, cómo Dios llamó a Moisés, cómo Moisés se rehusó, ¿verdad? Y no era fácil. Decía, envía al que tienes que enviar, envía a otro, a mí no me envíes. Y el Señor dijo, yo te estoy enviando. Y es que yo no sé hablar, soy tartamudo. Y empezó a dar una y mil excusas. Eso sucede también en la vida de nosotros. Cuando Dios nos pide que hagamos algo, las excusas nunca van a faltar. No tengo tiempo, tengo que trabajar, tengo que descansar. Hay excusas, siempre va a haber. Pero para Dios no hay excusas. Y le dijo, tú tienes que cumplir una tarea. Y ve, dile a Faraón que deje ir a mi pueblo. ¿Qué les voy a decir? ¿Cómo voy y me presento? Señor Faraón, por favor, sea tan amable. ¿Quién me representa? ¿O qué le digo? Yo soy el que soy. Le vas a decir. Y deja ir a mi pueblo. Con la autoridad no tuya, Moisés. Con mi autoridad.
porque lo que pesa es la autoridad de Dios, hermanos. Y lo hizo. Pero dice la Escritura, qué interesante, tiene mucha historia aquí, pero el hincapié al cual quiero hacer, hermanos, es precisamente cuando Faraón endureció, cerró su corazón. Dice el versículo 11 de Éxodo 3, ¿están ahí por favor? Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él responde, ve porque yo estaré contigo. Hermanos, Dios está con nosotros porque Dios no cambia. Él es el mismo ayer y por los siglos. El Dios de Moisés es mi Dios. Dios no cambia ni su palabra ni sus principios. Yo estaré contigo, le dice. Y le empieza a dar instrucciones. Y luego más adelante le dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y luego más adelante, si damos vuelta, ¿verdad? Llega al punto en donde Moisés le dice a Faraón, deja ir al pueblo de Israel. Y el Faraón endurece, cierra su corazón varias veces, hermanos. Varias veces empezó a cerrar su corazón. Si nos traslada, estoy yendo un poquito rápido porque creo que la mayoría conoce esta historia bíblica. En el capítulo 5, después Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiestas en el desierto. Lean el 2 para que participen, por favor. Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Un corazón totalmente obstinado, un corazón totalmente cerrado. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco voy a dejar ir a su pueblo. Hermanos, así sucesivamente, Faraón fue endureciendo su corazón. Sí, Dios permitió que él endureciera su corazón. Dios permite todas las cosas. A esto le llamamos la voluntad permisiva de Dios. No es que Dios quiera eso en cierta forma, pero Dios lo permite. En el contexto histórico era un plan ya establecido por Dios, cómo iba Moisés, siendo un tipo de Cristo, a libertar a este pueblo de Israel, el pueblo que Dios escogió, y no por ser los mejores, sino porque Dios le hizo una promesa a Abraham. Y cuando Dios promete algo, Dios cumple. Eso es todo, hermanos. Y les decía, habría que estudiar varios ángulos el contexto, pero el punto aquí es que Faraón cerraba su corazón. Dios tuvo que enviar las plagas para que él dejara ir al pueblo de Israel, pero cerraba una vez más su corazón y otra vez. Y hermanos, a veces nosotros somos como Faraón. Decimos conocer a Dios, amén, pero con nuestros hechos lo negamos. Hermanos, ¿conocemos a Dios? Él es nuestro Salvador, hermanos. Cristo es Dios. Y sabemos que tenemos en la Escritura la descripción plena y clara de un Dios Padre, un Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y estos tres son uno, 1 Juan 5:7. Y sabemos que la Biblia dice que hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Es un Dios omnipotente, un Dios eterno, es un Dios soberano, por supuesto, que lo creemos, hermanos. Él es nuestro Dios, pero a veces nosotros negamos a nuestro Dios con nuestras actitudes. Es como lo que dijo el Señor recordando al profeta Isaías en la porción que leímos: este pueblo de labios me honra. Hermanos, qué terrible es estar en este lugar y estar cantando al Señor: santo, santo, santo. ¿Qué más? Señor omnipotente, siempre el labio mío loores te dará. Y salimos peleando, salimos ofendiendo, salimos mintiendo, salimos murmurando,
como es el otro ejemplo. Faraón endureció, cerró su corazón. Por eso del corazón salen los malos pensamientos, los hurtos, los homicidios, los adulterios. Y estas cosas contaminan el hombre. Hermanos, cuando una persona cierra su corazón y ese corazón empieza a destilar lo que hay realmente, eso va a afectar a los demás. ¿Sí lo has visto? Es bien fácil, hermanos, cuando hay un ambiente de armonía, de alegría, pero basta con una sola actitud, una sola persona, con una sola palabra a veces, y cambia todo el panorama. A veces en las familias sucede esto, hay muy buena armonía, pero nunca falta algo que la tengo guardada y se la voy a decir. Aquí lo traigo, te la tengo que decir para que le duela. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón? El pueblo de Israel en Éxodo capítulo 16, ese es otro ejemplo. Ahí mismo en el mismo libro, pero en el capítulo 16 notamos en todo el proceso del pueblo israelita. Dice el versículo 1 del capítulo 16, partió, hablando del pueblo de Israel, luego de Elim, toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué hicieron, hermanos? Toda la congregación, dice que es todos, me sorprende esto, porque hay veces que algunos se mantienen así como que no, yo no me voy a meter en esos asuntos, ¿no? Algunos dicen, no, mira, espérate, aquí no está bien, ¿sí? Pero dice que toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Y les decían, los hijos de Israel, ¿qué les decían, hermano? Me gustaría que lo lean así con énfasis. Ojalá y hubiéramos cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado de este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Es difícil, ¿verdad? Poderlo hacerlo con mayor énfasis. Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová ahí en la tierra de los egipcios. Egipto es un tipo del mundo, hermanos. El mundo a veces nos ha esclavizado terriblemente. Moisés, un tipo de libertador de Cristo. Cristo nos hizo libres, hermanos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En Cristo somos verdaderamente libres. Y los hijos de Israel fueron libertados por Dios, con mano poderosa salieron de Egipto. Moisés fue el instrumento, pero al final fue Dios que los sacó con mano poderosa. Y les prometió que los cuidaría y les iba a sustentar lo necesario. ¿Te ha faltado algo durante estos días, mi hermano? Dios ha sido fiel a su promesa de suplir todo lo que os falte conforme a su riqueza, Señor, en Cristo Jesús. Y la congregación se quejó contra Moisés, contra Aarón, y ellos, ojalá hubiéramos muerto allá en Egipto, ahí donde nos oprimían los egipcios, ahí era mejor estar sentados a las ollas, ahí nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá, recogerá, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, y Dios una vez más concediéndoles lo necesario. Versículo 10 y 12. Y yo he oído, dice, las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne, y la mañana os saciaré de pan, y sabréis que yo soy Jehová, vosotros una y otra y otra. Era el pueblo de Israel con dura cerviz. Hermanos, querían maná, y Dios hizo descender el maná, ¿verdad? Y les dio órdenes específicas, y muchos no obedecían, y por eso almacenaron de más y se engusanaron.
por no seguir las instrucciones, un corazón de avaricia, un corazón de incredulidad a veces tenía el pueblo de Israel. Y luego después se cansaron del maná, se hartaron del maná, se cansaron de... El maná, hermanos, es parecido a este libro, la palabra de Dios. ¿Cuántas veces te has cansado de oír la palabra de Dios? Hay veces que puedes decir, ay hermano, ese tema otra vez. Ayer el hermano Lalito en el compañerismo juvenil que estuvimos ahí, hablaba de no unáis en yugo desigual. Porque le preguntaron, ay hermano, otra vez con lo mismo, ¿por qué nos dicen eso? ¿Por qué nos predican del diezmo? ¿Por qué nos predican de la ofrenda? Ya no dan. Hermanos, el pueblo de Israel se cansó del maná. Y ahora querían carne. Y yo digo, ¿quieren carne? Sí, queremos carne. Y entonces mandó un montón de codornices y les dijo así, búsquenlo, les voy a dar carne hasta que les salga por las narices. Así lo dice la palabra de Dios, no estoy ofendiendo a nadie. No entendían, hermanos, eran rebeldes. Y a veces en la iglesia no queremos entender, no queremos escuchar la palabra de Dios. Eso es escuchar y echar en un saco roto el consejo de nuestro Dios. Es olvidarnos de lo hermoso y lo precioso que Él es con nosotros, en cada día mostrando su amor, mostrando su misericordia. Y el último ejemplo para cerrar, hermanos, en el primer libro de Samuel, capítulo 15, encontramos la historia del rey Saúl. En el primer libro de Samuel, capítulo 15. Sabemos el contexto histórico un poquito, hermanos, del rey, y sobre todo en este capítulo cuando dice el encabezado, Saúl desobedece y es desechado. Y solo hago hincapié en el versículo 10, del 15:10. Y vino palabra de Jehová al profeta Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl. ¿Por qué, hermanos? Porque se ha vuelto en pos de mí, me ha dado la espalda y no ha cumplido mis palabras. Y luego dice, se ha apresuró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. El rey Saúl, hermanos, le dio la espalda a los que no cumplió la palabra de Dios. Muchas veces nosotros somos así también, hermanos. Les decía, ¿por qué ya no hay interés en servir a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué ya no hay ese entusiasmo de involucrarte en las cosas del Señor? Decía una hermana, es que yo quiero un mensaje que me haga recordar mi primer amor, como cuando empecé en las cosas de Dios. Y esa era su queja. Es que esos mensajes que nos comparten, ya esos mensajes ya no. Necesitamos algo más, algo que toque fuertemente nuestro corazón. ¿Y saben qué pasó? Poco a poco se fueron alejando. ¿Y sabes cuál es el problema? El problema no eran los mensajes, hermanos. La palabra de Dios permanece para siempre. Es la actitud. Es que empezaron a cerrar su corazón. Se empezó a cerrar su corazón. Hay veces que las personas quieren que la exposición bíblica sea una exposición solamente para dar un masaje y no un mensaje. Solo quieren oír o queremos oír algo que nos endulce el oído. Pero cuando Dios apunta al corazón y nos hace ver lo perverso que es el corazón, y nos dice ahí, dame conmigo tu corazón, porque es un corazón duro. No estoy hablando de salvación, porque la salvación no se pierde, es eternamente, pero sí estoy hablando de cuando el corazón está cerrado a la palabra de Dios, cuando ya no queremos servir al Señor, cuando ya no queremos hacer absolutamente nada dentro de la iglesia para glorificar el nombre de Dios, hermanos. Yo no sé cuántos de ustedes están en oración por el viaje de mañana, que vamos a San Luis Potosí. Y vamos a compartir el evangelio a estos niños. Alguien puede decir, es que no son importantes los niños. Son importantes los niños, por favor. Es que ese hombre ya tiene muchos años. Sí, tiene 19 años, 20, ¿cuántos tiene? 25 años, tiene muchos años y no hay fruto. Dime qué vas a hacer para que haya fruto. Esa es la pregunta. ¿Dónde está tu corazón?
Es que los niños de allá no son importantes, todas las personas, hermanos, todas son importantes. Y si la iglesia existe, existe con un propósito de no estar aquí encerrada, sino de salir y ver los campos que ya están listos. Y no importan las circunstancias de las personas, porque si nos enfocamos al nivel socioeconómico ya estamos terriblemente mal, hermanos. Porque no es el dinero lo que debe mover nuestros corazones, sino es la palabra del Señor. Qué tristeza cuando ya no hay temor de Dios y empezamos a vivir un libertinaje dentro de las iglesias. A lo bueno, hay quienes a lo bueno llaman malo y viceversa. Qué terrible es eso. Y el otro lado es cuando nos volvemos religiosos, porque acuérdense de ser equilibrio. Ni es muy allá, ni es muy acá. Tengamos cuidado, hermanos, el testimonio es importante. Hermanos, qué tristeza es cuando ya no hay corazones generosos, y ese es un don del Espíritu Santo. El que da con alegría. Las arcas de la iglesia bajan considerablemente y por eso cada domingo el hermano Felipe da un informe, porque tratamos de ser lo más transparentes en los recursos que entran a la iglesia. Pero no les llama la atención que ya tenemos un montón de tiempo con números rojos, hermanos. ¿No les llama la atención? ¿Acaso Dios necesita que le demos dinero a Dios, hermanos? Dios no necesita tu dinero, hermano. Dios te debe algo, decía el hermano Oscar, que si Dios nos debe algo ahí los jóvenes, Dios no nos debe absolutamente nada. Él es dueño del oro y de la plata. Y hay un principio muy precioso, más bienaventurado, ¿verdad? ¿Qué recibe? Les hemos pedido, hermanos, por favor, ayúdenos con un refrigerio para los niños. Son poquitos, hermanos. Un poquito niños. Hermanos, hermanos, yo no sé cómo está tu corazón en cuestión de edad. Es muy importante entender los principios bíblicos de parte del Señor. Y quitemos ese corazón cerrado, mezquino, de decir, se están gastando mi dinero. Hermanos, por favor, la obra del Señor no se mueve de esa forma. Sí es importante los recursos, sí. Pero ¿saben qué, hermanos? Jehová quiere, Jehová proveerá. Y de la persona menos indicada, Dios va a tomar lo que le corresponde. Y el que pierde las bendiciones por tener un corazón cerrado absolutamente, eres tú y soy yo. Tenemos que tomar decisiones. Dijo Josué, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos ¿cuándo, hermanos? Hoy. O sea, la invitación es no mañana, la invitación es hoy. Escogeos hoy a quién van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Háganlo pues, dice. Adelante, háganlo. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está mi corazón? ¿Se ha cerrado? Pídele al Señor que lo rompa nuevamente y lo impulse otra vez a ser generoso, a servir al Señor, a consagrarse, a honrarle a Él, a servirle a Él. Es para Él, hermanos. La honra y la gloria le pertenecen a Él. ¿Cómo está nuestro corazón? Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Señor Jesucristo, gracias por tu palabra. Una hora, Señor, a veces es poco tiempo para darnos cuenta de la importancia de que nuestro corazón se ha cerrado terriblemente, Padre. Y entiendo, Dios, que no se trata de juzgarnos los unos a los otros. Entiendo que es escuchar tu palabra y dejar que caiga en buena tierra, porque delante de ti, Padre mío, somos faltos. Y en primer lugar estoy yo, Señor. Tu palabra dice que el que sabe hacer lo bueno no lo hace y ya le es pecado, Señor. Cuando tú le dices en tu palabra a Tito que
vaya a Creta y que establezca ancianos, pero que antes corrija lo deficiente. Yo soy deficiente, Señor. Y te pido perdón porque muchas veces mi corazón se va cerrando por varias circunstancias. Señor, en esta mañana te pido que rompas, que abras mi corazón y que yo pueda entender lo valioso que es honrarte a ti y servirte a ti. Quita de mi vida los estorbos que hay, que pueda concentrarme en que tú eres digno de recibir honra y gloria y nadie más, Señor. Bendice a tu iglesia que ganaste con tu bendita sangre y ruego en el nombre tuyo, Padre, que es sobre todo nombre, que si a través de tu palabra, de este mensaje, los corazones de hoy aquí presentes fueron de alguna manera tocados por tu Espíritu Santo y por tu palabra, que tú les ayudes, Señor, que tú les bendigas y que puedan tomar decisiones adecuadas que tengan que ver con tu santidad, con tus mandamientos. Ayúdales, Señor, bendíceles, que podamos salir de este lugar diferentes a como llegamos. Esto es porque el corazón tú lo puedes transformar. Solamente tú sabes que hay el corazón y solamente tú lo puedes transformar. Señor, gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios bendiga, hermanos. Vamos a tocar el timbre si son tan amables. Hermano Rogelio, usted nos va a meditar o nos va a ayudar con el texto de